Dios les bendiga a todos mis amados hermanos. Vamos a darle continuidad al tema que comenzamos a compartir en la hora anterior. Vamos a terminar el tema que tiene por nombre el proceso de adopción de Ruth. Pero yo le voy a rogar que me acompañe primero a hacer una palabra de oración. Amado Dios y Padre que estás en el cielo, bendito Señor, nos presentamos en este momento delante de ti nuevamente para terminar, Señor, esta enseñanza doctrinal. Queremos ponerla en tus manos para que, Señor, conforme a tu voluntad, esta segunda parte venga a poner como un sello en el corazón de cada uno de aquellos que escuchen esta enseñanza. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Te pedimos, Señor, que aquella obra para la cual tú enviaste esta palabra sea cumplida en cada uno. En el nombre de Cristo, que nuestros sentidos sean abiertos, espiritualmente hablando, que nuestro corazón pueda recibir, Señor, tu buena palabra, para que podamos aprender a integrarnos en el cuerpo de Cristo. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, hermano, comenzamos en el momento anterior, en la hora anterior, a hablar de ese libro de Ruth, donde aparece aquella mujer que era moabita, una mujer que venía de un pueblo que tenía una raíz en el pecado, una mujer, hermano, que venía de un pueblo que tenía una sentencia de parte de Dios. Era una sentencia en la que el Señor les dijo, ni aún en 10 generaciones va a entrar un moabita en el pueblo del Señor, en la congregación de Dios. Mire qué sentencia más tremenda. Pero ahí aparece esa mujer moabita, y ella toma una decisión, ella reconoce paternidad, y al momento de reconocer esa paternidad y esa necesidad de tener familia en medio del pueblo de Dios, ella comienza a recibir misericordia y también comienza a recibir una llave, una clave, y esa clave la encontramos 8 veces en el libro de Ruth. Es aquella clave a donde ella le decían, hija mía. En cada uno de esos momentos en los que ella recibe esa frase, nos enseñan a nosotros como iglesia, como pueblo de Dios, cuáles son los pasos que debemos de seguir para poder recibir la adopción como hijos, para poder ser integrados en el pueblo del Señor. En la primera parte hablábamos de estos 4 puntos. A ella le dicen, ve hija mía. Eso es, ten una nueva visión, hija mía. Comienza a alimentarte de las espigas, hija mía. También le dicen, oye, hija mía. Eso es, escuchar para obedecer. Te estás alimentando ya de la palabra, ahora tienes que comenzar a ponerla por obra. Tienes que empezar a obedecer la escritura. En el tercer punto mirábamos que a ella le dicen, es bueno, hija mía. Esto nos enseña que tenemos que aprender a diferenciar entre lo bueno y lo malo. Ya ahí, ya Ruth tenía una estatura de discípulo. Ella estaba comprendiendo lo que no le agrada a Dios y lo que sí le agrada a Dios para poder cumplir su voluntad. Y finalmente mirábamos el punto número 4 donde a Ruth le dicen, ¿no buscaré yo seguridad para ti? Yo voy a buscar seguridad para ti, hija mía, le dicen. Y en ese momento le enseñan a ella cómo presentarse delante de la presencia de Booz, que es figura de Cristo. Entonces ahí nos enseñan a nosotros como iglesia cómo debemos de presentarnos para poder llegar a la presencia, a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Por eso a ella le dicen, lávate, úngete y ponte tu mejor vestido. A ella le estaban diciendo, tienes que presentarte delante del Señor en un estado de consagración, en santidad, con vestiduras limpias, para poder llegar y rendirte a los pies del Señor. Hasta ahí íbamos, en la primera parte. Pero vamos a entrar al punto número 5. Y ese se encuentra en Ruth 3:10. Acompáñeme y lo leemos. Dice la palabra del Señor. Entonces él dijo, viene hablando Booz, bendita seas del Señor, hija mía. Has hecho tu última bondad mejor que la primera, al no ir en pos de los jóvenes, ya sean pobres o ricos. En esta parte a Ruth le van a enseñar lo que significa la cobertura. Diga conmigo, cobertura. Y primero que nada, recordemos lo que ya veníamos hablando hace un momento. Ella estaba en un momento en el que se había rendido a los pies de Booz. Ya como iglesia estamos rendidos a los pies de Cristo Jesús. Pero cuando usted lee el versículo 9, usted encuentra ahí un tesoro, encuentra ahí una clave. Porque en el verso 9, Ruth le dice a Booz,
extiende el borde de tu manto sobre tu sierva. Quiere decir, hermanos, que lo que estaba pidiendo Ruth ahí en ese momento era cobertura. Y después de pedir esa cobertura, viene este pasaje donde Booz le responde, ¿verdad? Y note usted lo que él le responde. Él le dice, has hecho tu última bondad mejor que la primera. Esta decisión que has tomado en este momento ha sido mejor que la primera decisión que tomaste. ¿Cuál fue tu primera decisión, Ruth? Le dice Booz. Mi primera decisión fue haber reconocido paternidad, desear ir al campo a recoger espigas, comenzar a alimentarme de la palabra del Señor. Entonces Booz le dice, esa decisión fue buenísima, muy buena, pero la decisión que estás tomando ahora es mucho mejor todavía. ¿Y cuál era la decisión que estaba tomando Ruth? Pedir cobertura. Diga conmigo, cobertura. Vamos a ver la importancia de la cobertura. Pero antes de entrar a eso, quiero dejarle ahí cincelado en su corazón. Este pasaje nos habla de que las decisiones que vayamos tomando a medida vamos avanzando en el proceso de integración van a ser mejores. Nuestras decisiones van a ser mejores, nuestras bondades van a ser mejores las de hoy que las que comenzamos a hacer cuando iniciamos nuestro proceso de integración. Hay decisiones que avanzan. Tus decisiones van a ser cada día mejores. Por eso es que usted se da cuenta que la Biblia dice en otro pasaje, el postrer estado va a ser muy grande. Aunque su comienzo, hermano, haya sido muy pequeño en el Evangelio, así como el de Ruth, aunque su comienzo haya sido muy pequeño, nuestro comienzo fue muy pequeño, nuestro postrer estado, allá, cuando lleguemos al destino de estar en la presencia del Señor, va a ser muy grande. Y también la Biblia lo deja ver porque también dice, la gloria postrera de esta casa va a ser mayor que la primera. Entonces hay un crecimiento, hay un avance que va como la luz de la aurora. Tenemos que ir creciendo cada día en el Señor. Y eso nos muestra a nosotros que nuestras decisiones van a ir mejorando. Diga conmigo, voy a tomar buenas decisiones. Y vemos, hermano, entonces que cuando sucede esta escena, este escenario entre Ruth y Booz, lo que hace Booz es que la cubre. Fíjese que algo muy parecido aparece en Ezequiel 16. Ahí aparece el Señor hablándole a su pueblo y le dice, ¿verdad? Cuando te vi sucia, estabas en tus sangres. Y te dije, vive, dice el Señor, vive. Y después le dice, te vi en tiempo de amores, vi que estabas en tiempo de amores. Y te cubrí, le dice el Señor ahí a su pueblo. Entonces usted puede ver que lo que sucede en Ezequiel 16, léalo ahí en su casita, es lo mismo que Booz hizo con Ruth, porque Booz le extiende cobertura. Vea usted, hermano, cómo va tomando relevancia e importancia la cobertura para Dios. Es una doctrina que es muy atacada también. Es muy atacada también por parte del enemigo. ¿Por qué es atacada? Porque el estar bajo cobertura trae orden. El estar bajo cobertura trae visión. Y al enemigo no le conviene que el pueblo de Dios viva en orden. No le conviene que tengamos visión. Pero el Señor dice, yo te voy a cubrir, yo te voy a mostrar hacia dónde te llevo, yo te voy a poner metas, te voy a poner un objetivo y vas a apuntarle y vas a llegar a ese objetivo. ¿Por qué? Porque estás bajo cobertura. Pero déjeme avanzar un poquitito más. Fíjense, hermano, que cuando hablamos de cobertura, tenemos que entender de que la cobertura no puede ser manipulada. La cobertura no puede ser manipulada, no puede ser obligada, no se la pueden imponer. No pueden llevarlo ahí forzosamente, sino que tiene que ser reconocida. Otra cosa importante que tenemos que saber de la cobertura es que cuando se habla de ella, muchas personas lo primero que piensan es en protección. Y ellos dicen, cobertura, eso es protección. Y no está mal, porque tienen razón, eso es. Sin embargo, no solamente de eso habla la cobertura, sino que estar bajo cobertura es reconocer la unción que hay en un ministerio. Es poder decir, yo estoy de acuerdo con la unción, me agrada la unción. Aquí yo me siento homogéneo, siento que soy parte de la congregación, me gusta la unción que hay y la visión que hay también en el ministerio, siento que soy parte de ella. Aquí hay alimento, aquí voy a crecer y voy a poder desarrollar. Todo eso es hermano, cobertura. Pero como le venía diciendo hace un momento, es una doctrina que también es muy atacada por parte de las tinieblas, el enemigo.
¿Y por qué le digo doctrina? Fíjese que en Lucas 24:44, si usted lo lee ahí en su Biblia, hay un pasaje donde está hablando el Señor Jesucristo. Y en ese pasaje Él deja establecido cómo deben de cumplirse las cosas, cómo deben de ser comprobadas las cosas. Él dice, en la ley, en los salmos y en los profetas está escrito de mí. Y eso debe de cumplirse, dice el Señor. Por lo tanto, de ahí podemos extraer nosotros una verdad cuando hablamos de doctrina apostólica. Porque cuando los apóstoles van a dar por sentada una doctrina, viene el Señor Jesucristo y en Lucas 24:44 dice, apóstoles, si van a asentar una doctrina, tiene que estar reflejada en la ley, en los salmos y en los profetas. Vamos a ver entonces si la cobertura es doctrina. Si aparece en estos tres fragmentos de la escritura bíblica, entonces es una doctrina la cobertura. Y yo con la ayuda del Señor Espíritu Santo le voy a mostrar que en los salmos, en la ley y en los profetas aparece. Pero también aparece inclusive en los evangelios. Entonces va a quedar más que establecida y comprobada, ¿verdad? La doctrina que los apóstoles ya nos han enseñado a nosotros. Mire usted cómo sucede todo esto. Decíamos que primero tiene que ser reflejada en la ley. La ley son los primeros 5 libros de la Biblia. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Tiene que aparecer ahí. Si usted lee en su Biblia Génesis 24:65, va a encontrar aquel pasaje donde Rebeca es llevada para casarse con Isaac. Y ese pasaje dice que cuando Rebeca mira a lo lejos a Isaac y cuando Isaac mira también a lo lejos a Rebeca, Rebeca iba con un siervo de Abraham y ese siervo se llamaba Eleazar y ella le pregunta, aquel varón que viene allá caminando por el campo, ¿quién es?, le dice. Y el siervo Eleazar le dice, ese es mi señor. Y dice la Biblia en este pasaje que en ese momento Rebeca se cubre su cabeza. Por lo tanto, en la ley, en el Génesis, ahí aparece la cobertura. Vamos ahora a los salmos. Si usted me acompaña al Salmo 91:4, es aquel famoso salmo donde dice, el que habita al abrigo del Altísimo, ¿se recuerda? Morará bajo la sombra del Omnipotente. Es un salmo muy conocido. En el versículo 4 de ese salmo dice ahí, hablando del Señor, que Él extiende sus alas como el águila y bajo sus plumas nos cubre, y ahí encontramos seguridad, ahí encontramos protección. Por lo tanto, en los salmos, conforme a lo que decía Lucas, en los salmos también encontramos la cobertura. Vámonos entonces ahora a los profetas. Vamos a centrarnos en el libro de Isaías, en el capítulo 4, en el verso 5. Porque en ese pasaje dice, usted lo puede leer, viene hablando del monte Sión, pero ahí en el final del versículo dice, sobre toda gloria habrá una cobertura, dicen unas versiones. Otras versiones, seguramente las que normalmente usamos nosotros, dice, sobre toda gloria habrá un dosel. Entonces note usted que en los profetas también se habla de la cobertura. Por lo tanto, desde ya podríamos decir que con toda certeza aquella doctrina que nuestros apóstoles nos han enseñado es verdaderamente eso, una doctrina, está sentada como doctrina. Déjeme decirle algo rapidito nada más. Como sé que en algunas versiones en este pasaje habla de dosel, ¿verdad? Un dosel, si alguno de ustedes no sabe qué es un dosel, es como que usted entrara en un bosque que es muy tupido, hay mucho árbol, y usted se pusiera en medio de ese bosque y mira hacia arriba, que los árboles fueran muy altos, y usted mira hacia arriba, algo así va a ver, mire, es como que estuviéramos acá viendo hacia arriba, ahí están los árboles y allá arriba están las copas de los árboles. Entre un árbol y otro las copas se entrelazan, se unen, así como se mira ahí. Entonces forma una especie como de techo, como hay efectivamente una cobertura sobre el suelo de aquel bosque. Eso se llama dosel. Eso es una cobertura. Entonces ya vimos, ¿verdad? Ya vimos que está en la ley, ya vimos que se habla de la cobertura en los salmos y también en los profetas. Por lo tanto, es una doctrina apostólica. Pero le decía yo también que lo vamos a ver en los evangelios. Y si usted se va al libro de Mateo, en el capítulo 23, en el verso 37, dice ahí, viene hablando el Señor Jesucristo. Y Él dice, Jerusalén, ¿cuántas veces
quise cubrirte, diga conmigo cubrir. ¿Cuántas veces quise cubrirte como la gallina cubre a sus polluelos debajo de sus alas? Pero no quisiste, le dice. Ah, entonces en los evangelios también, por boca del Señor Jesucristo, se habla de cobertura. Quisiera yo, después de haber dicho esto, ¿verdad? Y de demostrarle, ¿verdad?, a la luz de la Escritura, cómo la doctrina apostólica sentada está fielmente respaldada por la Biblia, ¿verdad? Déjeme decirle algo más de este último punto. Se recuerda que hace un momento yo le decía que la cobertura no puede ser manipulada, no puede ser obligada ni tampoco impuesta. Ahí lo demuestra el Señor Jesús, porque Él dice, yo te quise cubrir, Jerusalén, pero tú, Jerusalén, no quisiste que te cubriera. Quiere decir que Jerusalén tuvo la oportunidad. El Señor le dijo, te quiero cubrir, pero la decisión final la tomó Jerusalén. No quiso. Lo mismito pasó con Ruth. Ruth estuvo ahí a los pies de Booz y ella pidió que se le extendiera cobertura. La decisión de Ruth fue contraria a la decisión de Jerusalén, porque ella sí dijo, no, yo sí quiero estar bajo cobertura. Por favor, extiende tu manto sobre mí. La cobertura no es manipulable, no se puede manipular ni forzar tampoco. Avancemos un poquito más, hablemos más de la cobertura. Algo muy importante cuando hablamos de la cobertura, hermanos, es que tenemos que aprender que debemos de despojarnos de todo manto antiguo, de toda cobertura antigua. Si vas a estar bajo una cobertura, si ya tomaste la decisión de estar bajo la cobertura de nuestro pastor, si ya usted tomó la decisión de ser plantado en esta congregación y ser parte integral de nuestra congregación, es necesario que todo manto antiguo, que toda cobertura antigua sea quitada. Déjeme que le muestre un ejemplo de lo que le estoy diciendo. Hay un pasaje en la Biblia que habla de un varón que se llamaba Natanael. Dice ese pasaje que el Señor Jesucristo lo vio. Y cuando lo vio, lo llamó por nombre y le dijo, Natanael, he aquí un verdadero israelita, le dijo el Señor. Entonces Natanael, cuando escuchó eso, él le preguntó, ¿verdad? Pero ¿y de dónde me conoces? ¿Cuándo me viste? Entonces el Señor le responde ahí, yo te vi cuando estabas debajo, diga conmigo, debajo de la higuera. Quiere decir, cuando habla de estar debajo, significa que está bajo la cobertura. ¿De quién? De aquella higuera. Mire que estoy hablando de una planta, de un árbol, de una higuera. Es una planta que debería de producir higos, ¿verdad? En la Biblia, cuando se habla de higuera, se está hablando del pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel estaba bajo la ley. Ahí estaba, bajo esa cobertura, estaba Natanael. Pero como venimos hablando de un árbol, de una planta, si nosotros, hermanos, mire esto que le voy a decir, si nosotros vamos y buscamos desde el ángulo del reino vegetal, por lo que estamos hablando acá, vegetal, y vemos al Señor Jesucristo en el reino vegetal, la Biblia dice, yo soy la vid verdadera. El Señor dice, yo soy la vid verdadera. En el reino vegetal, Él es la vid verdadera. Le doy otro ejemplo. Si nos vamos al reino mineral, ¿quién es el Señor en el reino mineral? La roca eterna. Si nos vamos al reino animal, ¿quién es el Señor Jesucristo? La Biblia dice que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y también dice que Él es el león de la tribu de Judá. Ese es en el reino animal. Y si usted quiere verlo desde el punto de vista de la humanidad, ¿quién sería el Señor? El Hijo del Hombre, por ejemplo, ¿verdad? La Biblia dice que Él es el Hijo del Hombre. Volvamos a este ejemplo entonces. Natanael estaba bajo la cobertura de la higuera, estaba en una cobertura de ley. Pero viene el Señor y lo llama y le dice, quiero que vengas y estés bajo una cobertura diferente, una nueva cobertura. Ya no bajo la ley, sino bajo la gracia. Porque lo que traigo yo, dice el Señor, es gracia. Quiero que vengas y que te pongas debajo de la cobertura de la vid verdadera. Mire cuán importante es esto. Él estaba en esta cobertura, pero al pasarse a la otra cobertura, tiene que dejar atrás todo lo que estaba en la cobertura de la higuera. Es decir, viene de una cobertura de ley, de legalismos, de juicio, viene de una cobertura donde hay señalamiento. Todo eso tiene que quedar atrás. ¿Por qué? Porque está entrando bajo una nueva cobertura donde hay gracia. ¿Va conmigo hasta ahí, hermano? Gloria al Señor.
Todo manto antiguo tiene que ser despojado. Déjenme avanzar un poquito más. Porque en el libro del Cantar de los Cantares, en el capítulo 2, en el versículo 3, dice la escritura: como el manzano entre los árboles del bosque, así es mi amado entre los jóvenes. A su sombra placentera, ahí está la cobertura, vea, a su sombra placentera me he sentado, y su fruto es dulce a mi paladar. Quiere decir que la cobertura, cuando es una cobertura donde hay gracia, hermano, cuando es una cobertura que está bajo la vid verdadera, que es Cristo Jesús nuestro Señor, tiene que ser una sombra, una cobertura placentera, donde hay gozo, alegría, donde hay placer, donde hay júbilo, hermano. Esa es la cobertura que debemos de buscar. Porque en esa cobertura vamos a encontrar también fruto dulce. Va a haber alimento, pero es un alimento que en tu paladar va a tener un buen sabor. Pero vea entonces que si nos vamos, por ejemplo, a hablar un poquito de Saúl. ¿Se recuerda el rey Saúl? El rey Saúl dice que se sentaba a la sombra de un tamarisco. Y esa planta, ese nombre tamarisco, quiere decir amargura. Ah, entonces puede ser que haya pueblo de Dios, liderazgo de Dios, que esté bajo una sombra o bajo una cobertura que le traiga amargura. Sí, porque imagínese usted, si es una cobertura donde hay señalamiento, si es una cobertura donde hay, hermano, juicio, todo es legalismo, todo es señalar, los errores ahí se están señalando constantemente, eso trae amargura. Pero la cobertura a la que estamos llamados, tanto usted como yo, es una sombra, es una cobertura placentera donde el fruto es un fruto dulce. Por eso es que cuando se habla de este tema de la cobertura, y tal vez aquí ya me voy a retroceder mejor, es un tiempo de toma de decisiones. Es un tiempo donde usted tiene que tomar decisiones. Si va a ser una cobertura donde hay placer o una cobertura donde hay amargura. Le voy a dar dos ejemplos rápidamente. El rey David y el rey Saúl, del que estábamos hablando. A Saúl el pueblo lo seguía por miedo. Pero a David el pueblo lo seguía cantando, danzando con júbilo, hermano. ¿Por qué? Porque eran dos tipos de liderazgo diferente. Eran dos tipos de cobertura diferente. En una había placer, en otra había amargura, en otra había miedo. Usted debe de decidir, así como le dijeron a Ruth. La decisión que tomaste hoy es mejor que la que tomaste al principio. Decídete por una cobertura donde encuentres gozo, hermano, y un fruto que sea agradable en tu paladar espiritual. Yo espero que vaya conmigo. Voy a pasar al número 6. Ya hablamos del número 5. En el número 5 a Ruth le enseñaron la importancia de la cobertura. En el número 6 usted lo va a encontrar en Ruth 3:11. Y si usted me acompaña a leerlo, ahí dice: ahora, hija mía, mira, ahí está la frase, hija mía, no temas. Diga conmigo, no temer, no temer. Haré por ti todo lo que me pidas, pues todo mi pueblo en la ciudad sabe que eres una mujer virtuosa. Mire qué cosa más hermosa. Aquí a Ruth le están diciendo: hija mía, tienes que aprender algo más. Te estás integrando en el pueblo de Dios, no tengas miedo. Tu llamamiento no es a tener miedo. Tú no tienes un llamado de miedo, de temor. Fíjese que en este pasaje Dios nos está retando. Ahí retan a Ruth. Y recuerde que Ruth es la iglesia. Viene Booz y le dice ahí a Ruth: no tengas miedo, no temas. Y aparte de eso le dice: mire esto, haré por ti todo lo que me pidas. ¿Se da cuenta del peso de esa frase, hermano? Imagínese que el Señor nos está diciendo en este momento: voy a hacer por ti todo lo que me pidas. Lo que salga de tu boca, yo lo voy a hacer por ti. ¿Por qué será que a veces no encontramos o no vemos que las cosas que queremos se están dando? ¿De qué nos estamos perdiendo, hermano? Tenemos que revisar, porque una situación que puede obstaculizar la voluntad de Dios cumplida en nuestra vida es que haya de por medio miedo, que se encuentre de por medio el temor. Cuando hay temor, hermano, eso lo puede detener. ¿Sabe por qué, hermano? Porque la Biblia dice que todo aquello que no procede de la fe, eso es pecado. Y si hay miedo, si hay temor, es porque seguramente el Hijo de Dios está diciendo: yo esto no lo voy a poder vencer.
tengo miedo, yo ahí no quiero entrar. Y este obstáculo no lo voy a poder sobrellevar. ¿Por qué? Porque hay un miedo, hay una inseguridad. Y si hay una inseguridad y miedo es porque no hay fe. Y si no hay fe, ahí está el pecado. Y en medio de todo eso, Dios no se agrada. Porque también la Escritura dice, sin fe es imposible agradar al Señor. Por eso es que muchas veces de repente no vemos la expresión de aquellas promesas cumplidas en nuestra vida. Revisemos, ¿no será que hay alguna raíz de miedo? Esa raíz de miedo no es suya. Eso Dios no lo plantó en usted. El Padre no lo plantó en usted. Eso tiene que ser extirpado en el nombre de Jesús. Por eso es que viene el Señor y nos reta, ¿verdad? Pero antes de seguir avanzando, déjeme ver esta partecita de aquí del final del verso. Porque Booz le dice a Ruth, tú eres una mujer virtuosa. Cuando se habla de una mujer virtuosa, esa palabra virtuosa quiere decir poder, vigor, quiere decir que es una mujer armada y es una mujer que pertenece a la milicia de Dios. Vea entonces cómo el Señor mira a la iglesia. Esto es usted, hermano, esto es usted, hermana. Usted es una iglesia con poder, con fuerza, que está equipada, que tiene armamento, que tiene armas espirituales para destruir fortalezas. Eso es usted. Y es también parte del ejército de Dios. Pero note, una mujer virtuosa puede tener temor. Por eso a esta mujer virtuosa que es Ruth, aquí le dicen, hija mía, no tengas miedo. El miedo, hermano, el miedo puede paralizar. Y es por esa razón que aunque seamos parte de una iglesia que es una mujer virtuosa, debemos de ser enseñados. Y eso es lo que está haciendo usted en este momento, recibiendo doctrina, recibiendo enseñanza. Usted se está equipando, se está preparando. Usted está recibiendo, hermano, conocimiento. Lo importante es que una vez recibido el conocimiento, lo ponga por obra. Oye, hija mía. Porque el miedo, hermano, nos puede paralizar, el miedo nos puede detener. Si un espíritu de miedo llega, eso puede detener aún a la iglesia, aún a aquella mujer que es virtuosa. Entonces, si el miedo quiere llegar, si el miedo ya está ahí en uno de nosotros, hermano, lo que tiene que haber es una ministración para desarraigarlo. Tiene que ser ministrada el alma de aquel que tiene temor, de aquel que tiene miedo, para que ese miedo sea quitado de él, porque eso Dios no se lo dio. Mire, lo que Dios nos dio, la Biblia lo que dice, que Dios nos dio es un espíritu de valentía, de dominio propio. Pero un espíritu de miedo o de cobardía, eso no viene de Dios. Entonces, si tenemos miedo, tiene que haber una ministración al alma. Por eso allá Booz, que es figura de Cristo, le dice a Ruth, que es figura de la iglesia, no tengas miedo. Está saliendo una palabra ahí de Cristo hacia la iglesia, donde Él le dice, lo ministra a la iglesia y le dice, no tengas miedo, hija mía, porque yo estoy contigo. ¿Se da cuenta del Dios que tiene, hermano? ¿Se da cuenta de cuál es su posición en el reino de los cielos? No tenemos que tener miedo. No tenemos que tener miedo. Por eso David decía, yo miraba al Señor que iba ahí a mi diestra, delante de mí, ahí iba el Señor. Y él iba confiado a la batalla porque él sabía que Dios estaba con él. El mismo pensamiento, la misma forma de confesión tenemos que tener también nosotros como iglesia. Yo no tengo miedo. Diga conmigo, el temor no está en mí. El miedo, hermano, por causa del miedo, como venimos hablando de la integración, ¿verdad? De la adopción como hijos, por causa del miedo muchas veces el pueblo de Dios no logra integrarse. Hay pueblo de Dios que le tiene miedo a su pastor, que cuando lo ven mejor se van para allá, hermano, porque no hay un temor ahí que no les permite acercarse a su pastor, que no les permite hablar con su pastor. Prefieren algunos mejor ir a buscar a otro pastor que no los conoce porque ya sienten más seguridad o más confianza por causa de ese mismo miedo, que ir a hablar con aquel que es su cobertura, que ir a hablar con aquel que está ahí cuidándolo y pastoreándolo también. A veces hay miedo a los líderes también, a los ancianos, a los diáconos, hay miedo a los líderes también. Y es que entendemos, hermano, y sabemos, ¿verdad? Y ahí que el Señor siempre nos auxilie para que nos dé gracia, que nos dé suavidad, que seamos afables, que podamos tratar a la gente con dulzura siempre. Porque a veces también los líderes fallamos, ¿verdad? Y viene una persona a buscar al pastor y de repente le sale un líder y le dice, ¿y usted para qué viene? Vengo a ver al pastor. No, el pastor no lo puede atender ahorita. Regrese otro día mejor. Ay, hermano, ya lo dañó.
ya lo dañó. Entonces todo eso provoca miedo, ya después mejor ya no regresa. Pero nosotros no estamos llamados para tener miedo. Y hay otros que tienen también miedo a servir. Y eso los limita porque no se integran, no desarrollan el sacerdocio que tienen. Usted tiene sacerdocio, hermano. ¿Acaso no dice la Biblia lo que hemos venido hablando en las últimas enseñanzas? Usted pertenece al orden de Melquisedec. Usted es parte del sacerdocio del orden de Melquisedec, donde Cristo Jesús es el sumo sacerdote. Entonces tiene un servicio que desarrollar. No tenga temor a servir, hermano. Hay personas que le tienen miedo también, imagínese usted, hay personas que le tienen miedo al Apocalipsis. Hay gente que dice, yo el Apocalipsis no lo leo porque unos es que no lo entienden, hermano, y otros es que le tienen miedo. Pero por el tema, le tienen miedo. Y Apocalipsis, hermano, en el versículo 3 del capítulo 1, lo primerito que dice ahí la escritura es, bienaventurado el que lee. Es una bendición superior. Es una bendición superior el poder leer el libro del Apocalipsis. Pero hay gente que le tiene temor. Hay gente, hermano, inclusive que cuando va a leer el Apocalipsis se detiene porque el miedo lo paraliza. Y el mismo libro, en el versículo 17 del capítulo 1, ahí dice que está Juan. Y se le aparece ahí el Señor Jesucristo, glorificado, hermano. Y lo primero que Cristo le dice ahí a Juan, ¿sabe qué es? No temas. En Apocalipsis, no temas. Entonces, hermano, el miedo no debe de estar en usted, el miedo no debe de ser parte de usted. Por eso es que la Biblia dice que el perfecto amor echa fuera todo temor. ¿Cuál es nuestra arma contra el miedo? El amor. ¿Qué dice primera de Juan 4:8? Que Dios es amor. Y si Dios va con nosotros, si Él es el que nos está diciendo, hija mía, no temas, hijo mío, no temas, entonces ¿por qué permitimos que entre el miedo? Afiance su mano de la mano del Señor, porque Dios es amor y el perfecto amor echa fuera todo temor, hermano. Aunque esté en una situación difícil, si el Señor está con usted y si usted entiende verdaderamente que Él está con usted, usted no va a tener miedo. Usted no va a tener miedo, el temor no lo va a poder alcanzar. Contra el amor no hay defensa. ¿Quién va a vencer al Señor, hermano? Si el Señor está en su batalla, ¿quién lo va a vencer a usted también? En Cristo somos más que vencedores. Pero sigamos avanzando un poquitito más porque también en ese mismo versículo le decían, ¿verdad? Aparte de decirle no temas, también le dice, haré por ti todo lo que me pidas. Para pedirle al Señor hay que confesar, hay que abrir los labios y dar declaraciones, tiene que salir una palabra. Y hablando de eso, la Biblia dice que todo lo que nosotros atemos, présteme atención, todo lo que atemos en la tierra va a ser atado también en los cielos. Y todo lo que desatemos aquí en la tierra va a ser desatado allá en los cielos. Eso quiere decir que usted tiene poder en sus labios. En su boca hay poder de lo alto. Por lo tanto, si usted dice que venga sanidad, sanidad va a venir. Si usted lo cree, va a venir. Mire, si usted no tiene miedo, va a venir la sanidad, va a venir la bendición, va a haber liberación aún. Por eso es que la Escritura dice, estas señales seguirán a los que creen. ¿Cuáles señales? En mi nombre, dice el Señor, echarán fuera demonios. Habrán enfermos, van a poner las manos sobre los enfermos y estos sanarán. ¿Por qué? Porque hay poder de Dios en su boca. Y ese poder, ¿cuándo se ve manifiesto? ¿Cuándo se ve expresado en su vida? Cuando no hay miedo. Cuando usted no tiene miedo. Por lo tanto, no temas, hija del Dios Altísimo. Hay un ejemplo más que tal vez lo vamos a poner como sello para cerrar esta parte del no temor, del no tener temor, que está en Jeremías 1:12. Y ahí dice el Señor en ese pasaje, y me dijo el Señor, mire lo que dice el Señor, bien has visto, porque yo velo sobre mi palabra para cumplirla. Si su petición está alineada con la voluntad de Dios, si usted tiene declaraciones de promesas que están escritas, ahí en la Biblia tenemos la palabra profética más segura. Por lo tanto, si en su declaración va la palabra de Dios, hermano, Dios lo va a respaldar.
Si usted no tiene temor, si usted va con valentía, así como le dijeron a Josué, ¿verdad? Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Si usted se esfuerza, va creyendo en el Señor, va con un espíritu de valentía, usted va a conquistar. Usted va a vencer y Dios se va a encargar de respaldar su palabra. La palabra de Él la va a respaldar. La palabra de Él puesta en sus labios, Él la va a respaldar. Por eso Él mismo lo dice y lo deja establecido. Yo velo sobre mi palabra para cumplirla, dice el Señor. Por tanto, hermano, en el nombre de Jesús, todo miedo y todo temor sea desarraigado en este momento de su corazón, de su mente también. Vamos a pasar al número 7. El número 7 está en el libro de Ruth, en el capítulo 3, en el verso 16, dice la escritura. Cuando llegó a donde estaba su suegra, ésta dijo, ¿cómo te fue, hija mía? Mira, ahí está, hija mía. Y le contó todo lo que el hombre había hecho por ella. Déjeme leerle el verso 17. Dice ahí, y dijo, me dio estas 6 medidas de cebada, pues dijo, no vayas a tu suegra con las manos vacías. Le resalté aquí en amarillito lo que vamos a extraer para poder ver esa séptima clave donde a ella le dicen hija mía. En esta oportunidad le dicen hija mía, no vayas con las manos vacías. Hermano, déjeme, antes de entrar en este séptimo punto, ya vamos a terminar, en el octavo terminamos. Déjeme hablarle de algo. Cuando comenzamos este camino de la doctrina básica, tocamos una doctrina que se llama arrepentimiento, conversión y perdón, ¿se recuerda? Y decíamos que la palabra metanoia significa arrepentimiento, pero esa palabra quiere decir algo más. También significa tener un cambio de mentalidad. Y como estamos hablando ahorita de aquel momento en el que le dicen, hija mía, no vayas con las manos vacías. El sábado anterior estuvimos hablando de cuánto ataque hay sobre la doctrina del diezmo y sobre las ofrendas, ¿verdad? De parte del enemigo, de parte de las tinieblas y de parte inclusive del mundo también. Es muy señalado. Pero cuando nos vamos a la palabra, a lo que dice la escritura, a lo que está escrito, hermano, podemos encontrar grandes bendiciones si nos vamos alineando a la voluntad de Dios. Y las ofrendas y también los diezmos están en la voluntad del Señor y traen bendición para el pueblo de Dios. Por eso es que aquel pasaje dice, si siembras escasamente, vas a cosechar escasamente. Si siembras abundantemente, tu cosecha también va a ser abundante. ¿Por qué? Porque en la siembra, hermano, hay bendición. Ahí va a haber cosecha. Ahí hay lo que hemos estado hablando desde el sábado anterior. Hay un principio universal de riqueza y tal vez me estoy adelantando. Pero hay un secreto en el dar. Hay un secreto en el no presentarnos con las manos vacías. Ya en las enseñanzas anteriores estuvimos hablando de varios pasajes que nos refuerzan y nos respaldan la bendición que trae la ofrenda, el poder que tiene la ofrenda y también la bendición que hay detrás del diezmo. Y en esta oportunidad estamos viendo otros pasajes distintos en el libro de Ruth donde viene a hablarnos nuevamente de la misma bendición. Por eso viene ahí y le dicen a Ruth, no vayas con las manos vacías, tienes que ir con una ofrenda para el Señor. Pero cuando hablamos de dar, no solamente es dinero, ¿verdad? No solamente nos referimos a eso, aunque es una parte implícita en ello. Pero el dar también es dar adoración, es dar tiempo, nuestro servicio, nuestro corazón, nuestra vida, nuestras posesiones, nuestra familia, hermanos, su empresa. Todo es del Señor, todo es del Señor y de ahí podemos darle también a Él, ¿verdad? Todo eso es una ofrenda de aroma agradable para el Señor. Pero todo lo debemos de hacer con entendimiento. Nunca vaya a dar por necesidad. Nunca vaya a dar una ofrenda porque quiere conseguir algo de parte del Señor. Que nunca lo obliguen a dar una ofrenda. Que no lo lleven forzado a dar una ofrenda. Que no le digan, y tal vez me voy a adelantar un poquito acá, pero ahí lo pasamos rapidito después. Que no le digan, si usted no da, usted va a llevar maldición. Sus hijos van a ser malditos porque no das el diezmo. No. Eso no es así. Eso no es así. Cada quien tiene que dar como propuso en su corazón, voluntariamente, con un corazón, hermanos, agradecido.
un corazón que tiene entendimiento, porque a la luz de la palabra ya fue enseñado de la importancia de las ofrendas y de los diezmos también. La importancia de no ir con las manos vacías a la presencia del Señor. Y finalmente, porque hemos entendido que somos mayordomos. Todo lo que tenemos, el dueño es el Señor. ¿Puede decir amén a eso? Todo lo que usted tiene es del Señor, hermano. ¿Puede decir amén a eso? Yo digo amén. Yo sé que todo viene de Él, toda buena dádiva, todo don perfecto, desciende del Padre de las luces, desciende de lo alto. Entonces, hermano, si lo logramos ver de esa forma, si lo logramos entender, es porque verdaderamente ya pasó en nosotros esto. Mire, un cambio en nuestra mentalidad. Logramos entender el beneficio y la bendición que trae, que trae. Le voy a decir algo más. La obediencia que hay detrás del poder ofrendar y también dar su diezmo, hermano. Entendimiento, cambio de mente. Tal vez le voy a hacer rápidamente un breve repaso de lo que estuvimos estudiando en las enseñanzas del poder de la ofrenda y de los diezmos. Algo de eso ya se lo dije en la diapositiva anterior, pero debemos de verlo. Yo sé que el Espíritu Santo algo tiene ahí y algo nos va a cincelar también en este momento al repasar este tema. Lo primero es un principio universal de riqueza. ¿Qué cosa? La ofrenda y el diezmo. Todo lo que el hombre sembrare, eso también va a cosechar, ¿verdad? Hay un principio ahí. Recuerden lo que hablábamos en la enseñanza del diezmo. Las leyes pueden cambiar, pero los principios permanecen. Los principios no cambian. Y en la ofrenda y en el diezmo, ahí está ese principio de riqueza. Hablábamos también en aquella oportunidad cuando tocábamos estos temas de cómo una ofrenda, en el caso de David, cómo una ofrenda logró, hermano, detener una mortandad. Había una plaga, estaba matando al pueblo. Pero David tuvo el discernimiento, le enseñó también el profeta lo que el Señor quería que hiciera, y David se esforzó, dio una ofrenda que le costó, una ofrenda que le fue a él costosa, y cuando lo hizo, la mortandad, la plaga se detuvo. Hablábamos también de Noé y cómo después del diluvio, cuando las aguas bajaron, salió Noé con su familia del arca, y lo primero que él hizo fue edificar un altar y dar una ofrenda al Señor de los animales limpios, puros. Le dio una ofrenda a Dios. Y Dios vio con agrado aquella ofrenda. Ve el poder que tiene una ofrenda. Sé que esto es un repaso, pero vuélvalo a ver nuevamente, refresque su mente y su corazón. El poder de una ofrenda puede hacer que Dios tome decisiones en cuanto a juicios. Porque Noé dijo, aquí está la ofrenda para el Señor, al Señor le agradó y Dios dijo, nunca más, hermano, nunca más voy a destruir a todo ser viviente, voy a destruir a todo lo que está ahí con un diluvio de agua. Pero se recuerda también lo que hablamos de Lot, ¿verdad? Lot estaba en una ciudad que fue destruida por fuego, y él, al ser rescatado de aquella situación de juicio, él no le dio ninguna ofrenda a Dios. Y por eso es que en el libro de Apocalipsis, allá en la gran tribulación, ahí va a encontrar usted que va a llover fuego nuevamente. Ahí usted va a ver que al final de todo los elementos van a ser consumidos por fuego. Tremendo. Pero para que vea usted cómo una ofrenda puede cambiar el curso. Puede cambiar también una situación de juicio que pueda venir sobre el pueblo. Eso en cuanto a la ofrenda. Pero tenemos que hablar también seguramente un poquitito del diezmo. El diezmo, hermano, el diezmo en el tiempo que vivimos, que es un tiempo de gracia, el diezmo ya no acarrea maldición. El diezmo acarrea simplemente bendición. ¿Por qué? Porque lo decíamos en aquella oportunidad, el Señor, al ser crucificado sin pecado y sin culpa, todas nuestras maldiciones, todo aquel decreto que iba sobre nosotros con maldición, eso quedó clavado en la cruz. Pero todas las bendiciones que Dios tenía establecidas desde el tiempo de Abraham, cuando Melquisedec le salió al encuentro, y aún en el tiempo de la ley, todas las bendiciones que Dios estableció con relación al diezmo, en el tiempo de la ley, esas bendiciones sí nos alcanzan en el tiempo de la gracia. Pero las maldiciones no. Las maldiciones no.
Entonces por eso es que a Ruth viene y le dicen, ¿verdad? No vayas, no te presentes con las manos vacías, porque detrás del llevar una ofrenda hay poder. Detrás del llevar una ofrenda hay bendición. Detrás del llevar una ofrenda hay obediencia también a la voluntad de Dios. Eso es lo que podemos ver. Y tal vez rápidamente le voy a dar este ejemplo que tengo aquí plasmado. Porque en Éxodo 3:21 aparece una historia, hermano, cuando el pueblo de Israel va saliendo de Egipto. Y en ese momento viene el Señor y derrama gracia sobre el pueblo de Israel para que ante los ojos de los egipcios ellos puedan comenzar a recibir de parte de los egipcios oro, plata, les dan alhajas, hermanos, riquezas, les dan riquezas. Hasta el punto de que cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, salen llenos de riquezas, hermano, de los egipcios. Pero ¿por qué le cuento eso? Porque más adelante, cuando están en el desierto, viene el Señor y les dice, van a edificarme una casa, van a edificarme un tabernáculo conforme al modelo que le mostré allá a Moisés en el monte. Y para eso deben de traer ofrendas. ¿Y sabe qué es lo que llevó el pueblo? Lo que les habían dado los egipcios, eso fue lo que llevaron. De la bendición que Dios les dio. Al encontrar gracia en los ojos de los egipcios, de esa misma bendición trajeron al Señor. ¿Para qué? Para poder edificar el templo del Señor. Vea usted cómo, hermano, tiene valor una ofrenda delante de Dios. A Ruth le dijeron, no te presentes con las manos vacías. Voy al último punto, el punto número 8. Ese está en Ruth 3:18. Y ahí dice la escritura, entonces Noemí dijo, espera, hija mía, diga conmigo, espera, hija mía, hasta que sepas cómo se resolverá el asunto, porque el hombre no descansará hasta que hasta que lo haya arreglado hoy. Vea que aquí a Ruth le dicen, espera, hija mía. Esa palabra espera, cuando usted la va a ver en los originales, se va a dar cuenta que también significa reposa, descansa. A Ruth le están diciendo ahí, hija mía, reposa. Hija mía, aprende a reposar en Dios. Aprende de que la redención es de Dios, de que hay una boda en Dios también con Cristo Jesús nuestro Señor. Y eso es lo que vamos a ver ahorita. Porque si usted se pone conmigo a rebobinar todo lo que hemos visto en este día, podríamos decir, espero que se vea bien ahí, a Ruth le cortaron al principio el cordón umbilical. Lo que la unía allá a Moab, eso se lo cortaron. Le cambiaron la cultura. De una cultura moabita, de una cultura del mundo, la pasaron a ella a vivir una cultura del reino de Dios. Cultura divina. Le cambiaron la naturaleza, le dieron una cobertura. Ella se cambió de cobertura. De la cobertura de Moab vino a la cobertura del pueblo del Señor, la cobertura divina. Le quitaron el miedo, ministraron su alma, le quitaron el miedo, llenaron sus manos para que tuviera cómo ofrendar también al Señor, y al final le dicen, entra en el reposo. Vas a aprender ahora, en todo tu proceso de adopción, en todo tu proceso de integración, vas a aprender al final que hay un reposo en Dios. Diga conmigo reposo. Esto del reposo, hermano, es medular en el camino del Evangelio. Es medular. Es algo que no puede faltar. Tenemos que entenderlo, si no usted no se va a gozar en la vida del Evangelio. Mire lo que dice Mateo 11:28. Ahí dice el Señor, venid a mí todos los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Usted tiene alguna carga? ¿Tiene algún contrapeso? ¿Tiene un lastre ahí, hermano, que no lo deja ser feliz? Dice el Señor, tráiganmelo a mí. Echen sobre mí esa carga. Yo lo voy a hacer descansar también, dice nuestro Dios. ¿Y por qué pasa eso? Porque cuando usted, hermano, entra en el proceso de adopción, usted se convierte en una nueva criatura. ¿Se recuerda lo que dice la Escritura? Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí todas vienen a ser hechas nuevas. Entonces, dentro de todo ese cambio, entra también, hermano, la salvación. Ese es el primer paso que damos como hijos de Dios, alcanzar la salvación.
poder entender que hubo un sacrificio perfecto por medio del cual nosotros ya no estamos destinados a perdición, ya no estamos destinados al infierno, hermano, mucho menos al lago de fuego. Nosotros estamos destinados para estar en la presencia del Señor nuestro Dios para toda la eternidad. Mire qué lindo. Y eso es el poder entender lo que le dijeron a Ruth. Reposa, hija mía, reposa. Estás en las manos de Dios. Has nacido de nuevo. ¿Cómo te vas a perder? ¿Sabe lo que dice Romanos 8:30? Ahí dice, a los que predestinó, a esos llamó. Y viene hablando del Señor, viene hablando de Dios. A los que llamó, a esos los justificó por medio de Cristo Jesús en la cruz. Y a los que justificó, a esos también los glorificó, hermano. Es que esto es hermoso. Esto es lindo porque da paz, da tranquilidad, ¿sabe? Da descanso. Porque la obra la comenzó Cristo. La obra la va a continuar Cristo. Y la obra la va a terminar Cristo Jesús también. Nuestro Señor la va a terminar. Por eso es que también en el Salmo 23 el Señor dice, ¿verdad? Por amor de tu nombre. Hablando el salmista, diciendo, por amor del nombre del Señor, Él va a hacer la obra. Por amor de su nombre, Él va a hacer la obra. Él la inició y Él la va a terminar. Si esa obra fallara, oiga lo que le voy a decir. Si pudiera caber en la mente de alguien, de las tinieblas, de quien usted quiera, que la obra de Dios pueda fallar, el prestigio del Señor es el que está en juego. Por lo tanto, aquel que no ha perdido batalla alguna, aquel que tampoco la perderá jamás, hermano. Él va a resguardar, Él va a cuidar su prestigio. El nombre del Señor no va a ser pisoteado jamás. Lo que Él ha prometido, Él lo va a cumplir. Por tanto, usted debe de sentirse en reposo y en descanso, porque está en las manos del Dios que es fiel. Está en las manos de aquel que nunca falla. Está usted en las manos de uno, hermano, que hizo una obra perfecta. Su plan es perfecto. La obra maestra, la obra perfecta, Él la va a hacer. Él la va a terminar. Hay tantas cosas que podemos hablar aquí, hermano. Pero la Biblia también dice que el nombre suyo está inscrito en la mano del Señor. Fíjese que el Señor llamó a algunos por nombre, a Bezaleel para edificar el templo, el tabernáculo, a Zaqueo para que su casa recibiera salvación, a Natanael del que hablamos para que se cambiara de cobertura. Hermano, cuando el Señor llama por nombre es porque hay un ministerio o un plan de Dios muy importante para esa persona. ¿Y sabe qué dice la Biblia? ¿Sabe qué dice la Biblia? Que Él conoce a sus ovejas y las llama por nombre, hermano. Y usted es una oveja del Señor. Él conoce su nombre. Él tiene un plan perfecto para usted. Y ese plan perfecto se va a cumplir. Mire, tal vez le voy a hacer un resumen aquí. Ya estamos terminando de todo lo que hemos visto a lo largo de este día. En las dos horas de enseñanza que hemos compartido. Vimos el proceso de adopción de Ruth. Ella comenzó con un inicio pequeño. Teniendo una necesidad de ser adoptada, un anhelo de ser adoptada, de ser parte de un pueblo. Ella anhelaba ser parte del pueblo de Dios. El mismo anhelo que usted siente de ser parte del pueblo del Señor. Y comenzó a desarrollar porque comenzó a obedecer, se comenzó a alimentar de las espigas de la palabra, empezó a escuchar para poner por obra, fue avanzando, no rebasó límites, sino que obedeció, comenzó a acercarse al Señor, hasta rendirse a los pies del Señor, pidió cobertura, fue desarrollando. ¿Hasta qué momento? Hasta en el momento en el que Booz la redime finalmente y la hace su esposa. Esa misma historia, ese mismo proceso de adopción es el que tenemos usted y yo como iglesia del Señor. Porque si nos vamos a algunas de las enseñanzas que hemos compartido hasta este momento en Corderitos, usted se recordará que hablamos de aquella que se llamaba hueso de mis huesos. ¿Cómo estabas? ¿Fue tu inicio fue pequeño? ¿Estabas como un hueso desordenado? ¿Un hueso que no tenía ubicación? ¿Un hueso que estaba seco, sin vida? Pero Dios dio una orden a través de un profeta y el profeta pronunció la palabra. De él salió una palabra profética y él dijo, Espíritu de Dios, ven y sopla de los cuatro vientos.
y el Espíritu Santo sopló. El Espíritu de Dios sopló sobre tu vida, hermano. Y aquel hueso que estaba seco, que no tenía ubicación, que estaba en desorden, que no tenía ningún futuro, que estaba en un lugar de muerte, porque estábamos muertos en delitos y pecados, cobró vida, fue llenándose de tendones, de músculos, fue buscando su ubicación, no su posición, su ubicación adecuada dentro del cuerpo, y al ocupar esa posición, esa ubicación, perdón, adecuada en el cuerpo de Cristo, el Señor la comenzó a formar, la comenzó a equipar, le dio armamento, le dio una armadura, le dio su propia armadura, le puso ahí en su cabeza el yelmo de la salvación, la coraza de justicia, el cinto de la verdad, hermano, la espada del Espíritu, que es la palabra del Señor nuestro Dios. En la otra mano le puso el escudo de la fe, que no nos puede faltar, y también le puso en sus pies el calzado del apresto de la verdad, el evangelio de nuestro Señor. Una iglesia que al principio estaba sin vida, que buscó su ubicación correcta y comenzó a ser formada, comenzó a nutrirse de palabra, comenzó a llenarse de la verdad, comenzó a obedecer, a poner por obra la Escritura. Se puso bajo cobertura, hermano, y siguió avanzando porque se convirtió en una mujer virtuosa, una mujer que era parte de la milicia divina, una mujer con armamento que es capaz de destruir fortalezas mentales que te quieren detener. Eso eres tú, iglesia de Cristo nuestro Señor. Esa es la iglesia de nuestro Señor amado. ¿Hasta cuándo? Hasta que llega a la estatura del varón perfecto, hasta que se llega a cumplir aquel momento en el que dice: y a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino, blanco, limpio, resplandeciente. Una iglesia lista, que está ataviada, que tiene una vestidura que no tiene mancha, que no tiene arruga. ¿Por qué? Porque entró en un proceso de integración, entró en un proceso de adopción, y el Señor la llevó de gloria en gloria, de poder en poder, hasta el día del Señor Jesucristo, aquel momento en el que nuestra senda se haga perfecta, en el nombre de Jesús. Es ahí donde se va a cumplir lo que decía el pasaje que leíamos al inicio. Y no solo ella, dice Romanos 8:23, sino que también nosotros mismos, la iglesia, nosotros, que tenemos las primicias del Espíritu, aún nosotros gemimos en nuestro interior, aguardando ansiosamente la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo. ¿Cuándo va a ser la redención de nuestro cuerpo? En el día del arrebatamiento. Ese es tu proceso de integración. Ese es nuestro proceso de adopción. Hasta que lleguemos al tiempo de la redención, que fue lo mismo que sucedió también con Ruth y con Booz. Porque al final Booz le dice: ¿sabes qué, hija mía? Voy a hacerte mi esposa. La redime. Esperemos la redención de nuestro cuerpo, porque ciertamente está a las puertas. Vivimos tiempos finales. Ya el Señor viene sobre los montes por nosotros. El Espíritu y la iglesia dicen: ven. Tal vez a manera de resumen, hemos recorrido el día de hoy todo el proceso de integración de Ruth, aquella moabita que no tenía derecho de ser parte del Señor, pero encontró gracia y encontró una clave, una llave. Hija mía, ve, ten una nueva visión, aliméntate de la palabra. Hija mía, oye, escucha para obedecer, para poner por obra la Escritura. Es bueno, hija mía, que aprendas a diferenciar entre lo que agrada a Dios y lo que no le agrada a Dios. Hija mía, ¿no he de buscar seguridad para ti? En mi presencia, dice el Señor, ahí vas a encontrar seguridad. Pero no te olvides, lávate, úngete y ponte tu mejor vestido, vida de consagración. Bendita seas, hija mía. ¿Por qué? Porque has pedido cobertura, has entendido la importancia de la cobertura. Es una misma visión, es poder recibir la misma unción del ministerio al cual tú te estás integrando. No temas, hija mía, el miedo no viene de Dios. Dios no te dio un espíritu de miedo, ni de temor, ni de cobardía. Lo que Dios te dio es un espíritu de valentía. Lo que Dios te dio es un espíritu de dominio propio. Vas a vencer. No te olvides de ir con las manos llenas. Nunca vayas con las manos vacías, hija mía. Y finalmente, reposa, porque la obra, aquel que la comenzó, que es nuestro Señor, Él la va a continuar hasta terminarla en el día de Cristo Jesús, nuestro Señor.
Acompáñenme a hacer una palabra de oración para dar por terminado este día de doctrina. Bendito Señor y Padre que estás en el cielo, hemos compartido conforme a tu voluntad tu buena palabra. Te rogamos, Señor, que esta palabra que hemos compartido pueda ser cincelada en cada vida, que la podamos poner por obra, que podamos entender completamente, Señor, cuál es el proceso y el camino que debemos de seguir para poder ser parte de tu iglesia. Queremos ser parte integral de tu iglesia. Hoy hemos aprendido esto, Dios mío. Espíritu Santo, envuélvenos, llénanos para seguir ese camino completamente hasta aquel día en el que el Señor Jesucristo vuelva por nosotros. Señor Jesús, el Espíritu y la iglesia dicen ven. Te esperamos, Señor. Te esperamos, Señor. Gracias, gracias por tu salvación. Gracias, Padre, por habernos elegido. Gracias, Señor Espíritu Santo, por este proceso de santificación en el que estás trabajando a cada uno de nosotros. Estamos en las manos del Dios verdadero. Gracias, Señor, por ello. Gracias, gracias, gracias realmente, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios lo bendiga y nos vemos en la siguiente reunión de doctrina. Bendiciones.